Ok, este simulador que está aquí, yo se los voy a dejar el link en cuanto culmine la clase. Este simulador que está aquí, vamos a poner aquí, vamos acá, simula lo que son movimientos orbitales entre el Sol, la Tierra y la Luna, o ambos, o un satélite artificial. Entonces ponemos aquí un modelo. Un modelo quiere decir que no está a escala. Y evidentemente ninguno va a esta escala, propiamente. O sea, el asunto es el siguiente, antes de empezar a hablar de ya conceptos técnicos. Aquí entonces, en este simulador, me parece que este está a escala falsa, porque la relación entre la Tierra y la Luna jamás podría ser de estas dimensiones. Es una distancia bastante larga. El asunto es que él intenta mostrar, por ejemplo, aquí pone la velocidad de fuga. Entonces, él intenta mostrar cómo es la órbita de la Tierra en torno al Sol, disculpen, la Tierra en torno al Sol, ¿ok? Y aquí mostrar el asunto el periodo de oscilación, periodo de giro en torno a esa órbita. Bueno, un poquito más rápido para que se pueda apreciar. Entonces, claro, acá vamos a reiniciar esto. También para el caso si quisiera que tuviera el sistema Sol, Tierra y Luna. Con su trayectoria, la cuadrícula para poder ver las distancias. Y bueno, aquí sería lo mismo. Aquí sería entonces la Luna que orbita la Tierra y la Tierra que orbita el Sol. Entonces, claro, hay que saber que también la Luna es atraída por el Sol, pero la distancia de la atracción terrestre se impone. ¿Okay? Aquí también puede ser, vamos a quitar esta que está aquí. Ahora aquí la Luna en torno a la Tierra. Ese simulador creo que en alguna ocasión lo utilizamos, si no yo les dejo el link para que lo vean, lo utilicen. Entonces, el asunto es que, claro, aquí se aprecia levemente que la Tierra se ve como debe ser, porque esto es un sistema de dos cuerpos, así que el centro de masa va a estar no exactamente ubicado en la Tierra, un poquito más entre los dos. Y aquí entonces lo que es un satélite artificial. Habría que ver si es estacionario, vamos a decir. Si gira 24 horas de giro, a veces es estacionario, a veces que no es estacionario. No gira con la Tierra. Entonces, el asunto es que él intenta aquí a no escala real, vea que tú ves el periodo y el tipo de órbita, porque aquí se está viendo que aquí es circular. Vamos un momento aquí a la que dice, un poquito más rápido, el sistema Sol-Tierra. Entonces, aquí yo muestro lo que es la velocidad. En este caso sería una velocidad, una fuerza centrípeta. La velocidad sería tangencial, pero la fuerza sería centrípeta. Esos detalles quiero mencionarlos ahora en un diagrama, pero voy a mencionarlos de manera general por el momento. El asunto es que aquí hay que saber que hay una relación entre la velocidad tangencial, o sea, recuerden que la tangencial, este es así, este es central, este es un vector que está en la órbita central, este es un vector tangencial a esa trayectoria. ¿Okay? Entonces, el asunto es que, primero que todo, se debe mencionar la atracción gravitatoria entre, vamos a quitarle esta cuadrícula, vamos a quitarle esto, eh, y aquí voy a poner la fuerza gravitatoria. O sea, ahí está la fuerza de atracción gravitatoria. Que es lo primero que quiero mencionar. La ley de gravitación universal de Newton sería, voy a poner aquí, quiero mencionar primero la ley de gravitación universal de Newton. Esto, Newton, y tiene la siguiente forma matemática. Aquí, que sería algo equivalente a lo siguiente. Y sería
la atracción entre dos cuerpos, vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto como si fuera el Sol. Un poquito más oscuro, no importa. Y aquí la Tierra, por ejemplo. O cualquier otro planeta que orbite esa estrella, pues. Listo. Entonces, el asunto es que eh, la fuerza de atracción, la fuerza de atracción gravitatoria estaría de aquí a acá y sería como mutua. O sea, una sola, un solo valor para ambas, pero sobre cada una la dirección es diferente. Y también depende de la distancia entre ellos y el valor de las masas. Que sería poner R de distancia. Vamos a poner R. Aquí sería, vamos a poner R mayúscula para que se vea. Aquí es mayúscula para esta que es más grande y aquí es minúscula para este. Listo. Entonces la fuerza de atracción entre ambas, que sería un solo valor, la aceleración podrá ser diferente. El más masivo, como es más masivo, será más difícil moverlo. Pero aquí, bueno, aquí puse los valores de la masa del Sol porque ahí no va, el simulador no lo muestra directamente. Entonces, la ley de gravitación universal de Newton, me interesa mencionarla, porque no se puede de una órbita de un satélite, de un planeta, si no se menciona eso. Sería eh, la constante de gravitación universal. Aquí está. Que es, bueno, lo escribo acá abajo, por la masa del planeta más grande, por la estrella más grande, por el cuerpo más grande, pues, por del cuerpo más pequeño, por R al cuadrado. Lo pone mayúscula al cuadrado, para que se vea. Claro, es un vector, evidentemente, porque debe tener dirección sentido, porque es una cantidad vectorial. Voy a dejarlo sin, voy a dejarlo sin mencionar la dirección sentido. El asunto es que esta es la magnitud de la fuerza de atracción entre ambos. El mismo valor de atracción entre ambos, de fuerza de atracción entre ambos. Entonces aquí vamos a poner G aquí por si acaso. La G es igual a 6.672, es la cantidad de cifras significativas, por 10 elevado a la menos 11. Bueno, podemos hacer lo siguiente con el asunto de la unidad de medida. Aquí debe ser Newton, así que podría ser el otro es Newton. Newton por metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. Entre kilogramos cuadrados. Sí, porque aquí cuando la G va aquí, esto debe ser Newton al final. Así que metro cuadrado por la distancia al cuadrado y masa por masa, kilogramos cuadrado, eso va abajo. Entonces, esto es lo que quiero mencionar. Entonces, claro, esta ley es bastante famosa, bastante conocida. Pero el asunto importante aquí es que bajo un sistema de referencia, hay que habría que ver hacia dónde realmente, o sea, quién acelera más que quién tiene un cambio de velocidad más brusco que el otro. Quisiera mencionar eso. Aquí, un sistema de referencia, quién acelera más que quién. Bueno, entonces, esto que está aquí se podría despejar. Y así, si yo me fijo, si hay una persona aquí sobre la masa más grande, él puede decir, bueno, si es él y quiero ver la aceleración de él hacia acá, para este sistema de referencia que es relativamente fijo, se pudiera decir que ahí, esa FG, quiero mencionar eso de manera breve, FG sería, por la ley de Newton, ¿no? La masa
las leyes de Newton, pero no la parte universal, sino la de interacción, la de fuerza de interacción, sería así por la aceleración de ese cuerpo, aceleración de la masa pequeñita. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería la aceleración para este cuerpo que está aquí. Para este cuerpo que está aquí, poner un recuadro. Tengo que poner esto por acá, para que no estorbe. Y esto vamos a ver un poquito por acá. Y quisiera entrar primero mencionando esos detallitos. Esta es la fuerza de atracción entre ambos. Entonces, aquí, listo. Entonces, para esta masa, esta sería la fuerza hacia acá, pero desde el mismo valor que la fuerza hacia acá. Pero aquí sería, para este caso, sería la masa pequeña, que sería otra aceleración. Entonces, pero para este que está aquí, ¿cómo sería la aceleración? La aceleración para ese sistema de referencia fijo visto hacia acá. La aceleración. Si los dos se soltaron, pues. En caso de si los dos fueran uno directamente a estrellarse con el otro. Bueno, pero una cosa así sería. eh, entonces que M y será esto aquí. Sería esto. Aquí sería para la masa amarilla de la derecha, de la izquierda, sería su masa multiplicado por la aceleración hacia el centro. No, aquí no están orbitando, o sea, más me refiero a la atracción entre ellos. Aquí no hay no está orbitando, no hay atracción entre ellos. Entonces, claro, ahí se cancela la masa. Se cancela la masa. Aquí. La masa grande, pues se cancela la masa grande. Por ende, bueno, hago aquí. Quito aquí. Y le quito la masa acá. Entonces que puedo hacer algo muy parecido como la aceleración para este objeto para el cuerpo más pequeño del lado derecho hacia acá. Estoy suponiendo que son de más o menos la misma densidad. Digamos, separar un poquito esto. Solamente para un detalle muy importante. Bueno, que me parece importante. Copiar, pegar aquí. Y ahora este que está aquí, la aceleración hacia acá sería M. Y aquí se cancelaría este. Cancelaría el de acá. Y aquí sería donde evidentemente se aprecia que es una atracción así, cuando se liberan y ellos se acercan uno hacia el otro, la aceleración del más pequeño es mayor, es mucho más. Eso tiene que ver también con la ley de Newton en el sentido de que como este tiene es un valor y un valor de fuerza de atracción entre ambos, mire que es una misma fuerza de atracción entre ambos, un solo valor. La que tiene menos inercia sufre una mayor aceleración concordando con el asunto de la ley de Newton. ¿Ok? Pero aquí la atracción es así. Entonces sería la atracción mutuamente entre ellos, sin orbitar. Y vamos a plantear eso como solamente con la ley de acción universal. Vamos a quitar mejor esto para no confundir. Vamos a poner otra plantilla y aquí podemos ya un momento orbitar. Vamos a copiar esto y pegarlo acá. Porque lo puse al inicio, pero también quería mencionar eso, así que vamos a quitar. Esto podemos quitarlo. Entonces aquí sería lo de la versión universal. Empezar aquí. Ok. Listo. Entonces, aquí en el simulador, antes de empezar a hablar de órbita, ese tipo de cosas, quiero que se sepa eso. El asunto de la fuerza de atracción entre ambos
Es la ley de gravitación universal de Newton. Depende de las masas y la distancia al cuadrado de una constante, que viene que la constante es muy pequeña, ese es el primer detalle. La constante de aquí es muy pequeña comparada con en magnitud con la electrostática. La electrostática, como recordamos, es 9 por 10 a la 9. Si en caso tal se recuerda, pues. Si no se recuerda, no importa. El asunto es que aquí el concepto de masa juega el papel de carga en la parte eléctrica. Es como si fuera una carga gravitatoria. El asunto es que para que se dé este tipo, se pueda apreciar la fuerza de gravitación universal, es necesario que las magnitudes de las masas sean considerables. No así pasa con las cargas. La carga tiene una constante, porque miren que el modelo este es equivalente al que conocemos de carga. Voy a mencionarlo aunque sea otro curso, pero mencionar en la secundaria, aquí sería la fuerza eléctrica, voy a poner E de eléctrica. Y sería la constante de Coulomb, que es 10 a la 9. Y aquí dos tipos de cargas diferentes. Carga 1, carga 2. Y sería, bueno, vamos a poner como dice acá, una Q minúscula y una Q mayúscula. Una carga más grande y una carga más pequeña. Y la distancia entre ellos. Esto que está aquí viene de la misma estructura de la ley de la universal de Newton. Entonces fue que al inicio, cuando se intentó averiguar cómo eran los átomos, la estructura de un átomo, la forma de un átomo, se hizo una comparación con el asunto del evento planetario, porque bueno, parece que como cargas en la parte estática sí eran similares, pero bueno, claro, en la física cuántica hay limitaciones de discreción de valores. ¿Okay? ¿Cuál es otro detalle? El asunto es que aquí la constante es un papel muy importante para referir los asuntos de masas. Como son tan pequeñas la constante, debe ser una masa considerable, por lo menos para nuestro entorno, para poder que se aprecie este tipo de efecto, el efecto de atracción gravitatoria. Porque lo digo por el siguiente hecho, porque no se aprecia la atracción entre dos, por ejemplo, dos esferas de acero, son bastante pesadas y se colocan en una cuerda, se ponen, dos esferas se cuelgan, bastante macizas, bastante pesadas, y tú no aprecias la atracción entre ellas, porque la razón por la cual tú no eres capaz de apreciar, bueno, pero aquí lo puse y son bastante pesadas, dos esferas de acero bien pesadas, rellenas, no huecas, y yo no aprecio la atracción gravitatoria entre ellas. Sí, porque lo que pasa es que la constante es 10 a la menos 11. Pero sí se aprecia la atracción entre cargas eléctricas, ya de manera a macroescala, a nuestra escala, pues. Claro, pero la estructura de atracción entre ambos es la misma. Vamos a quitar esto que está aquí, para no complicar, no sé qué me interesa esto. Entonces, aquí se puede fundamentar primero el movimiento, se puede fundamentar, aquí se debe el movimiento orbital. ¿Okay? Entonces, aquí, a poner la trayectoria, como lo siguiente. Cuando muestro la velocidad, ya sabemos que aquí las flechas azules son la atracción entre ellas. Entonces, hay una velocidad exacta que hace que sea un movimiento circular. Vamos a poner la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol no son exactamente circulares, un poquito elípticas, pero parecen circulares aquí en el simulador. Vamos a echarlo a andar y apreciarlo. De la cuadrilla. Entonces aquí voy a intentar simular, como está haciendo el Applet, que la órbita entre la Tierra y el Sol, disculpen, la Tierra y el Sol es casi circular. Porque lógicamente si lo detengo aquí vamos a detenerlo. Miren que ya hay, este es el punto de referencia centro del Sol. Nótese que la distancia de aquí a aquí no parece ser la misma, en rojo que se vea. La distancia de aquí, del centro del Sol a esta órbita, no parece ser la misma que del centro del Sol acá. Aquí se ve que se sale un poco. Así que no es exactamente circular. ¿Okay? Entonces vamos a otro detallito importante. Antes de continuar, ya sabemos que aquí hay una velocidad así tangencial, que tangencial es hacia afuera. Bueno, no es hacia afuera, sino a lo largo de la geometría de la trayectoria. Y no es igual, así que vamos aquí un momentito a ver el siguiente detalle referente a los círculos y elipses. Ok, una elipse es simplemente
bueno, puede ser una región geométrica en la cual siempre se da, por ejemplo, en un punto llamado foco, la distancia de aquí a cualquier punto a lo largo de esa región geométrica, a otro punto que es el segundo foco, esa distancia, si sumas esas dos cuerdas, siempre es una constante. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí esto se llama A, esta longitud se llama, no, mejor ese nombre no, que ese nombre va a confundir ahora. Vamos a decirle longitud L1 y acá longitud L2. Siempre esas longitudes, L1 más L2, siempre es una constante. L2 siempre es una constante. Esto es la condición para la cual se genera una elipse, fundamentalmente. Entonces, claro, este puntito que aquí yo lo puedo ir moviéndolo así, mira, yo lo voy moviendo. Así, claro, la cosa es que me estoy alejando y acercando. Voy a hacerlo más grande, más pequeño. Y aquí está entonces, en todos esos casos la distancia, o sea que estoy alterando la distancia. En todos esos casos la distancia, si sumo aquí, más esto de aquí siempre da un valor fijo. Entonces, eso es lo que se conoce como elipse. ¿Sí? Ahora hay otro detalle. Este es el punto, el centro, ¿no? Entonces, la distancia entre los focos, o la distancia del foco al centro, esto es el punto focal, tiene que también construye otra, vamos a poner que ambos tengan a 4 del centro. Quiero que sea el punto simétrico del centro. Miren cómo se va deformando la elipse. Aquí va a poner 7 y aquí va a poner 7 también. Vamos a ver. Y 7 también. Miren cómo se va deformando la elipse. Pero miren que si la acerco mucho, aquí 1 y aquí 1, miren cómo va apareciendo más un círculo. ¿Ok? No importa que lo aleje. Aquí puedo solamente hacer más grande, pues, el valor de la elipse, pero igual, no importa que lo haga más grande, sigue siendo una constante. La distancia de aquí a aquí lo sumo, si lo dejo fijo, en cualquier lugar esa suma va a dar el mismo valor. Siempre va a ser, siempre va a ser el mismo valor, esas dos cuerdas. ¿Sí? Pero caso particular, miren que cuando, por ejemplo, lo ponen el mismo, tienen cero distancia focal, o sea que los dos focos están en el mismo lugar, o sea que, porque debo mencionar, que no lo dije de manera rigurosa, que la distancia de aquí a aquí, del centro a aquí, debe ser la misma, para que tenga sentido esto, de aquí a acá, esa es la distancia focal, o distancia foco, o foco, vamos a ponerle foco. Poner foco ahí. A poner distancia. No sé si puse bien la abreviatura. Pero esa es la distancia focal. Distancia focal. ¿Okay? Claro, lo que pasa es que creo que queda aquí en el centro. Y si yo, que quede simétrica al centro, pues. Cuando la reduzca, miren que se pone más círculo. Tiende a aparecer más un círculo. Recuerden que el círculo es una condición que siempre del centro aquí, ahí sea una constante. Siempre la distancia del centro aquí es una constante. Aquí no lo va a hacer. Porque fíjense que aquí, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí no va a ser exactamente igual a la de aquí a aquí. Aquí se nota que es un poquito más lejos. Aquí la distancia no es fija al centro. Parece intuitivamente, pero no lo es. Pero cuando coloco justamente estos dos puntos en el mismo lugar, o sea que distancia focal cero, ahí sí la distancia focal, digo, ahí sí se convierte en un círculo. O sea que, una elipse, tal como la conocemos, parece que la elipse es la condición que siempre la distancia de aquí a aquí sea una constante, la condición elipse, vamos a ponerlo así. Longitud 1, longitud 2. Y siempre que se dé la condición a esos tres puntos, que L1 le suma es L2, y siempre de un valor constante, se define como elipse. Define a una elipse. Ok.
Pero entonces, si la elipse tiene distancia focal, vamos a poner otro colorcito, una distancia focal de aquí a aquí, porque esta distancia focal de aquí a aquí, que debe ser la misma que de aquí a aquí. Si la distancia focal se reduce tanto que casi está una sobre otra distancia, o sea, la distancia focal es cero, es que se convierte, de ahí se convierte en un círculo. O sea, que se podría decir en la sección cónica, pues, que es lo que en la parte de matemática que ves, de geometría, pues, que una elipse, la cual tiene distancia focal cero, eso se trata entonces, se convierte en un círculo. Entonces hay una cosa llamada excentricidad. La excentricidad es la división, la excentricidad. Pero vamos a poner una E, excentricidad, excentricidad, una E. Entonces la excentricidad es simplemente la división entre la distancia, vamos a decirle C, dividido entre el lado más largo. ¿Qué es el lado más largo? Vamos a tener que borrar esto y hacerlo de nuevo. Voy a poner aquí 3. Vamos a ponerle 5 aquí, que se aparece mucho más. 5, 5. Entonces, aquí que puedo decir, bueno, antes de hablar de nuevo de excentricidad, porque me adelanté a decir eso, aquí podría decir que la distancia de aquí a aquí es el foco. Vamos a decirle C. Entonces, aquí escribimos. Voy a ponerle foco, distancia focal o foco. Vamos a ponerle foco. La conozco con la letra C. Entonces, aquí sería C igual 5. C es igual a 5. Ahí se ve claramente. C igual, esa es la distancia focal. C igual a 5. El lado más largo, semieje, así se llama semieje mayor. Vamos a llamarle A. Semieje mayor es simplemente, porque nótese que no es la distancia de aquí a aquí, son diferentes. Es fácil ver que, por ejemplo, que la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, es muy superior a la distancia, ponerlo en verde, es superior en longitud que de aquí a aquí. Entonces, el que está acá es el semieje mayor, voy a llamarle A. Ahí se ve que A es igual a, bueno, 6.8, me parece, no sé, 6.8. Igualmente acá. No, ahora mismo no le estoy poniendo signo. Pero ¿sabe qué es ese? Con una longitud. La longitud es una cosa escalar, no se tiene que ponerle signo. Claro, todos estos conceptos son de geometría. Geometría analítica, sección cónica. Pero debe conocerse y mezclarse con la ley de gravitación universal de Newton y otros conceptos de Newton, como la fuerza centrípeta, para poder entender por qué se generan órbitas elípticas y órbitas circulares de forma sencilla. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner en azul, aquí semieje menor, vamos a llamarle B. Entonces ahí sería, poner en verde, para que se puede apreciar, aquí sería con la letra B, porque note que la Y es más corta que la A, así que el horizontal es más largo, así que será el semieje más grande. Me parece que es 4. No sé, 4.6, algo así. 4.6, no importa. Igualmente acá, que es simétrico al centro, en este caso, dice que sea simétrico al centro para no complicar la cosa. O sea, más o menos aquí había el punto focal, que son de 5, como ya dijimos, este punto focal se caracteriza porque siempre la distancia de aquí a cualquier punto, el punto que sea, más esta cuerda de aquí a aquí, esas dos cuerdas, siempre es una constante. La otra es el semieje más grande, de aquí a acá, y el semieje más corto de aquí a acá. Claro, también se pudo haber hecho que sea cambiado, pero aquí vamos a trabajar con este que está aquí, porque también pude haber hecho, por ejemplo, que los focos estuvieran acá, que los focos estuvieran aquí, acá vamos a poner aquí. Miren que ahora el más largo está en la parte vertical, pero no me gusta eso. Pues el simulador para trabajarlo, esto se puede magnificar. ¿Okay? Entonces, este es en esencia lo que es los términos de la elipse. Entonces, ya puedo decir que entonces la excentricidad
excentricidad. Vamos a llamarle E. La excentricidad es igual a la distancia focal, vamos a llamarlo con C, sobre el semieje más largo, A. ¿Okay? En este caso, el foco está en el semieje más largo, evidentemente. Es que, bueno, tiene que ser así. Así que aquí sería una división como así. Sería una división de esta longitud dividida entre esta longitud. Era una cosa así. Entonces, nótese otro detallito. Podría ser cero, porque miren que si yo pongo aquí que el foco sea cero, o sea, uno sobre el otro, sigue existiendo el lado horizontal, que voy a poner como semieje mayor. Sigue existiendo, pero ahora la distancia focal es cero, así que ahí la excentricidad sería cero, porque C es cero. Pero también puede hacer el caso, ponerlo bien pegado, que me dicen que son muy, pero muy pegados. Aquí está casi la distancia focal, casi la distancia focal, casi está, bueno, lo puse al revés, no importa, y casi muy similar a la distancia del semieje más grande. Ahora que quiero que la elipse quede el lado más largo, quede horizontal, como se habla en el simulador. ¿Eso qué significa? Que aquí yo puedo decir el siguiente detalle. La excentricidad, digamos que es E, voy a poner de nuevo excentricidad, que se recuerde, E. Como la excentricidad tiene la siguiente forma, D, la excentricidad tiene la siguiente forma, entre la distancia focal, vamos a hacer, dividido entre el semieje más grande, miren que ella va a quedar encerrada entre 0, más grande que 0, porque tiene que existir por lo menos el foco, la E, pero más pequeña que 1. Entonces, la excentricidad va a quedar aquí, en este rango. La excentricidad va a quedar más o menos en este rango. No sé, algunas preguntas está ahí, de lo que sea. Claro, evidentemente, estas son cosas que habría que recordarlo del Colegio Nacional de Geometría Analítica. La sección cónica, pues, que es el círculo, que es un caso particular del elipse, como le acabo de decir, las hipérbolas, las parábolas, y las otras, el resto de geometría analítica, que es la línea recta, la, la, la función potencial, ese tipo de cosas. Pero el asunto es que el método orbital surge lo siguiente. Yo voy a regresar al simulador, vamos a poner un poquito más agradable, esto que está como desagradable así, tan amplio. Cuando regreso al simulador, vamos a reiniciar todo. Vamos a tomar el de la Tierra y el Sol. Vamos a poner esto que está aquí. Y echarlo a andar. Vamos a poner un poquito más rápido porque se ve rápido. Y el valor de la velocidad de así tangencial. Vamos a echarlo a andar. Miren que la órbita es casi circular. Pero no es exactamente circular porque se espera que el Sol tenga el mismo centro del sistema de referencia del plano de la cuadrícula. Pero el semieje horizontal hay un lado más largo que el otro. O sea que el Sol no está justamente en el centro simétrico de eso. Miren lo que pasa, por ejemplo, voy a reiniciarlo, y yo que sea un poquito más corto, bueno, mejor vamos a poner un poquito más largo, bueno, vamos a poner un poquito más corto, así, la velocidad tangencial. Vamos a observar ahora lo que ocurre. Entonces, evidentemente ahí lo que se acaba de formar es un movimiento circular, digo, un movimiento elíptico, digo, una trayectoria elíptica, una órbita elíptica, porque modifiqué la longitud, el valor de la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad tangencial es la que está a lo largo de la trayectoria. Y miren que incluso está variando su valor. ¿Okay? Entonces, aquí, esto que está aquí, el semieje mayor, hay que estar claro en eso, el semieje mayor va a ser la distancia de aquí a aquí dividido entre 2. ¿Okay? Bueno, la distancia, y acá evidentemente el semieje menor sería la distancia de aquí a aquí dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, claro, el punto focal se podría encontrar, si recuerdo lo de la sección cónica, lo de la elipse, yo puedo recordar aquí, vamos a hacer una elipse aquí y hacemos los siguientes
dando los siguientes detalles. Vamos a echar esto. Vamos a tomar la molestia de escribirlo aquí. Voy a ponerlo todo simétrico para que no haya ningún problema. Ahí me parece que está bien. Voy a ponerlo aquí. Vamos a poner, creo que el negro estaría bien. Un sistema de referencia aquí. Y. Entonces, el punto focal, los focos, vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que están por aquí. Como está tan achatada, debería estar bastante lejos del centro. Voy a exagerar en tamaño. Y simétrico al centro. Debería estar simétrico al centro. Una cosa así. ¿Okay? Ahí están los puntos focales. Entonces sabemos que, por ejemplo, a poner flechas de colores. La distancia de aquí a aquí es la distancia focal. Se supone que la estrella o el planeta a la cual se orbita, porque un satélite puede orbitar un planeta y el planeta orbita una estrella. En este caso, la estrella estuviera en el mismo centro, ¿no? El centro. Así que, disculpen, la estrella estuviera en uno de los focos. En el momento orbital, eso debo mencionarlo, se espera que a quien se orbita, él no esté en el centro de la elipse, sino que está en uno de los focos. En este caso, evidentemente, está en el foco de acá, en el centro del centro estuviera aquí. O sea que la distancia del centro, aquí no se puede apreciar, del centro aquí debería de ser la distancia focal, pero el problema es ubicar el centro. Así que hay una cosa que se puede hacer para conseguir la excentricidad o por la distancia focal de este elipse. Yo sé que aquí la distancia es C. Vamos a poner aquí. Esto es C. Esta es la distancia C. Esto, muy bien. Esta es la distancia focal. Perfecto. Entonces, el semieje más grande yo le llamé A. Voy a poner otro color. Un violeta oscuro, para que se distinga. De aquí a acá, y como es el asunto es simétrico, del otro lado es lo mismo. La distancia de aquí a acá. Voy a poner otro color porque si no se va a confundir eso ahí. Ese es A. El semieje más largo. Ok. Entonces, la excentricidad en donde C, voy a poner C 2 puntos es distancia focal, la A. En este caso, como esta elipse es semi-eje mayor. Mal escrito. Semi-eje mayor. Voy a meter un poquitito por aquí. Creo que quede nítido. Distancia focal, aquí en este caso es semi-eje mayor. Que pudo estar acostado a otro lado de la elipse y no sé, pero en este caso la eje horizontal es semi-eje mayor, así como esta. Es más adecuado. Entonces, E sería excentricidad. La letra E sería excentricidad. Así le llama ese parámetro de la elipse, de una elipse. Entonces, aquí la excentricidad es igual a la distancia focal entre el semieje mayor. Esta es la fórmula para la excentricidad. Entonces yo pudiera, si quisiera evaluar, calcular la excentricidad de una elipse, podría medir la distancia
extremo extremo de la elipse y lo divido entre 2. Ya tengo la A. Y también podría medir la distancia de aquí a acá. Voy a escribirla, no lo puse. Aquí sería la B, el semieje menor, es menor. Hay que señalizarlo acá. De aquí a acá sería B. Sería B. Y esta cosa que sería B. Listo. Y entonces, aquí hay una relación entre la distancia focal, que sería, por otro lado, al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado. Más C al cuadrado. Aquí está. Si no me equivoqué en algo. Bueno, pero estos son conceptos ya conocidos. El asunto es que yo pudiera también conseguir, conseguir la distancia focal, sería aquí, el nivel de detalle aquí, el detalle aquí. Bueno, porque también pudiera hacer lo siguiente, yo pudiera conseguir aquí la excentricidad directamente midiendo los ejes. Voy a continuar. Bueno, bien, entonces aquí sería, resulta que yo puedo calcular la excentricidad, que es lo que me interesa, en relación a la electricidad con una velocidad de fuga. La siguiente forma, yo puedo despejar C aquí, sacarle la raíz e introducirlo acá. Sería lo siguiente. Que mire que los ejes, si por ejemplo aquí tengo una elipse, voy a poner un poquito más, vamos a reiniciar aquí, poner un poquito más pequeña para que no se estrelle. Y está. Ahí está se aprecia claramente que la órbita es elíptica, no circular. Entonces aquí yo puedo calcular los semiejes mayor y menor, en el caso de la elipse está acostada. Yo puedo, por ejemplo, medir de aquí a aquí, medir de aquí a aquí. Entonces, este sería A. Eso sería A. Vamos a llamarle esa cosa. El semieje más grande, A. Y también podría entonces medir
la distancia de aquí a aquí, y ese sería B. ¿Ok? Porque este simulador, él presenta una regla. Bueno, aquí a lo que está escala, él presenta una regla. Y puedo saber entonces, con esa información, puedo saber entonces dónde está el asunto del foco, de distancia focal. Vamos a regresar acá. Déjeme revisar un detallito muy importante. Antes sigue avanzando. Bueno, ese es el asunto. Entonces aquí, disculpe. Entonces aquí yo pudiera sacar excentricidad sustituyendo aquí donde dice C de foco, sustituyendo esta ecuación. Así que yo pudiera acá, vamos a estas cosas como fórmulas. Vamos a hacerlo mejor acá al lado. Para no complicar esto. Okay. Entonces aquí sería, tomo esta fórmula que está aquí. Y la voy a despejar. Aquí, para C. Para C introducirla aquí. Así que sería, la B pasa, bueno, como si fuera restando, pero realmente se resta de los dos lados menos B cuadrado. Pero bueno, es una mecánica para eso, para que sea más rápido. Aquí sería C, la distancia focal al cuadrado sería B menos A. Eso se puede introducir ahí sin ningún problema. Se introduce en esta fórmula. Aquí. Se introduce acá. Vamos a poner una flechita de guía. Esto se introduce acá. Vamos a hacerlo bien. Bien, entonces aquí sería sería R cuadrada. Sí, pues aquí C hay que convertirla en y de C igual a raíz cuadrada. Bueno, solamente voy a pasar a los valores positivos, evidentemente. Y sería B al cuadrado. Digo, perdón, A al cuadrado menos B al cuadrado. Listo. Entonces, eso es lo que se introduciría acá. Precipité y entonces aquí le puse no, pero realmente que se introduce es este que está aquí, ese que está aquí, allá. Luego después, esa es la relación entre los semiejes en mayor y menor y la distancia focal. El semieje más grande al cuadrado es igual a el semieje menor al cuadrado más la distancia focal al cuadrado. Entonces despejo C aquí, paso para acá, después le saco la raíz cuadrada. No voy a poner aquí más o menos porque realmente debería ser solamente el positivo. Entonces lo coloco aquí más o menos. Recuerda que las raíces pares negativas tienen dos, ¿no? Tienen dos imágenes, una positiva y una negativa. Entonces aquí ya sería entonces propiamente esto que está aquí. Justamente lo que puse allá. Entonces sustituyo la distancia focal por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Bueno, sé que también podría introducir si quisiera, la A podría entrar como una raíz cuadrada. ¿Sí? Pero como si estuviera al cuadrado aquí adentro. Y yo pudiera quitar esto que está aquí y poner una sola pieza, esta que está aquí. Arriba sería A al cuadrado. Esto para simplificar. Menos, o tomar menos datos. ¿Ok? Y abajo sería A al cuadrado, como si hubiera entrado, como si hubiera entrado cuadrado.
Se puede simplificar porque es digamos que es un denominador común. Y podemos aquí poner una sola vez 1 menos, vamos a verificar, ahí está. E incluso, finalmente pudiera acá, poner un poquito más paso a paso. Para culminar ya aquí abajito. Bueno, vamos a ponerlo así porque está como feo esta cosa pegada. Aquí pudiera y la excentricidad quedaría, vamos a poner un pasito más corto, al cuadrado, que sería B sobre A cuadrado. Entonces, esto sería la excentricidad solamente midiendo los ejes. Solamente me verifica bien, no se fue nada. Eso para acá sobre A sobre B. Muy bien. Si lo simplificamos aquí. Muy bien. Entonces, claro, nótese que siempre este valor que está aquí va a ser menor de 1, así que nunca va a dar un valor negativo. Porque B sobre A siempre es más grande que B, así que este valor es menor, que sí me va a dar un valor positivo adentro. Y solamente en el caso en que A sea muy grande comparado con B, que se puede aproximar a 1, pero no 1. Que miren que aquí entonces, mientras más pequeño sea C, o sea, la excentricidad tiende a 0, en el caso que la excentricidad tiende a 0, está aquí, la excentricidad tiende a 0 porque el foco es 0. Si el foco es 0, tiende a 0. Si la excentricidad tiende a 0, esto se convierte en un círculo. Es casi un círculo, como en el caso que estamos viendo acá. En el caso inicial, pues, en el caso inicial, ahí esa es el modelo original. Es ligeramente elíptico, es un poquitito. Si el Sol es el centro, entonces este lado más largo que este, quiere decir que el foco es un poquito desviado. Porque el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse, no en el centro de la elipse, en uno de los focos. Porque en otras palabras, si esto es una elipse que describe una órbita, 3 y 3, el Sol, en el caso del Sol, pues, que sería lo más obvio, sería acá. Digo lo más obvio porque nótese que el Sol tuviera uno de los focos. Porque si en el caso de la Luna y la Tierra, el movimiento es circular. Y si en caso tal fuera una órbita, una órbita elíptica, la Tierra estuviera en uno de sus focos. Pero no es el caso. Entonces, un planeta que orbita al Sol, el Sol estaría aquí o aquí geométricamente, eso es relativo. Siento que él no estaría en el centro, no en el centro. Aquí no. Me pone aquí no. En el centro no. Pero en uno de los focos. Esa es la razón por la cual se ve la simulación esta de esa forma. Cuando yo vamos a reiniciar esto. Cuando, por ejemplo, hago esto. Y la velocidad entonces la pongo mucho más pequeña. Más que yo no ponerla así. Es rápido y la trayectoria. O sea, ahí vamos a ver. La cosa que no se estrelle. Ahí se ve claramente que la orbita así. Claro, se está apreciando que la velocidad es diferente, pero aún no quiero entrar en ese detalle. Todavía no quiero entrar en ese detalle del asunto de la velocidad. Pero ahí se está viendo ya que no es un círculo, es una elipse y que el Sol, en este caso el Sol, ¿no? El planeta orbita al Sol, el Sol no está en el centro de la elipse, no es uno de sus focos, estaría aquí o acá. Bueno, por desgracia, esta cuadrícula no tiene tanta resolución como para cambiar las ubicaciones y poder buscar el centro simétrico de esto. Pero no importa, porque ahora yo puedo ir aquí donde están las fórmulas y puedo calcular la excentricidad. ¿Por qué me es tan importante la excentricidad? Por lo siguiente. Según lo que acabo de decir aquí, y dije antes también,
la excentricidad estaría entre 0, mayor de 0 y menor de 1. Esto que aquí vamos a ponerlo aparte de nuevo. Aquí la excentricidad estaría. Eso es importante para reconocer las órbitas eh, en un sistema planetario, ¿ves? O de un planeta orbitando una estrella. La excentricidad define como la forma del elixir. Si la excentricidad es prácticamente cero, ahora lo llamaríamos, en vez de llamar elixir, lo llamaríamos círculo. ¿Okay? Entonces, en el caso de acá, sería ponerle círculo. Casi un círculo. Esto. Entonces, en el caso de acá, sería que vamos a poner otro color diferente, un azul. Entonces, acá, si es aquí, si es casi cero, ahí sería un círculo. Por eso es muy importante definir la excentricidad. Simplemente diciendo la excentricidad, se puede decir si se está hablando de una elipse muy pronunciada o una elipse que parece un círculo. Y miren que tiene sus límites de frontera. No puedes, si es exactamente cero, bueno, ya no se puede hablar de elipse, se le dice círculo. Pero no puede llegar a 1. Es muy difícil que llegue a 1. Pasa un poquito más porque miren que mientras más la estiro, vamos a estirar lo más que pueda. Voy a cambiar escala aquí. Bueno, vamos a ver si lo pongo aquí a bloquear la escala esto. 1, 1, listo. A ponerlo lo más lejos posible. Acá, por ejemplo. Miren que si yo voy a ponerlo aquí en 30, aquí en 30. No se aprecia, pero él lo está justamente pasando por el foco. Claro que no se puede apreciar aquí. Vamos a acercarlo más y ampliarlo lo más que se pueda. Miren que mientras me acerco, si el foco es demasiado grande, el foco es muy grande, él se aproxima, porque el semieje mayor sería un poquito más grande de 30. El foco sería 30, pero el semieje mayor sería un poquito más de 30, o sea, sería cerca de 1. O sea, no puede ser que sea exactamente el foco la misma longitud que el semieje mayor. Queda demasiado pronunciada. Así que vamos a bajar esto. Ahora un poquito más. Esto lo realizamos aquí. Y así es el asunto. Vamos a regresar así. O sea, el asunto es que variando el asunto de las distancias, la distancia focal, entonces ahí la elixir toma diferentes formas. Entonces, ahora vamos a relacionarnos ya con lo que sería la velocidad de fuga. Pero antes de hablar de eso, acá, sí, porque se vio aquí. Aquí yo tipo, si varía la velocidad de fuga, miren que se forma otra cosa. Si yo regreso al valor anterior, es elíptico. Okay. Entonces, vamos ya a otro simulador, porque el último que voy a mencionar es este que está aquí, con el que van a trabajar el día de mañana. Este que dice a escala, este que van a trabajar el día de mañana. Este que van a trabajar el día de mañana. Y van a intentar variar de manera arbitraria la longitud, porque pasa que no se puede medir para diferentes velocidades. Aquí, aquí se damos 3 escalas, vamos a ver. Solo que el 3 se va moviendo un poco, ese es el otro detallito que no sé cómo remediarlo. Pero aquí se va viendo, se mueve ligeramente. Pero resulta que aquí se abre la velocidad de fuga y miren que lo que se va formando. Si yo reinicio, ahí parece un movimiento circular ligeramente. Miren que la estrella se mueve un poco, ya se está moviendo. Intenta simular la real. Bueno, y ahí estaba 365 días, tal y como es. El asunto es que aquí se puede pausar y con esta regla, con este medidor, tú medirías el semieje más grande, que parece que es este, a andar, y aquí el semieje más corto, que parece que fuera este. Hay que medirlo bien, porque no puedas. Si da cero no importa, porque si da cero quiere decir que la excentricidad, porque no va a dar cero. Aunque son muy parecidos. Es la forma de que quede la regla lo mejor que se pueda. Si miden, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí, recuerden que tiene que dividir entre 2. Porque si, por ejemplo, recuerden que el semieje es más grande, el semieje
más grande va del centro allá. O sea, usted puede medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y ese llamarle A, pero A mayúscula. Ese le pueden llamar A mayúscula. Por la distancia esa. Pero entonces el semieje más pequeño, digo, lo más grande va a ser esa distancia entre dos. ¿Okay? Igualmente acá, si cuando miden del otro lado, la distancia de aquí a acá, la distancia total de aquí a allá, de un extremo al otro sería B. Y el semieje más corto sería B minúscula igual a esa B más larga entre 2. Porque recuerden que los semiejes salen del centro, no extremo a extremo, sino del centro. Claro, el foco no se puede ver, porque viene que el sol está casi en el centro y parece que el foco dura casi en el centro. Pero como para obviarlo del foco, hay que saber que a quien se orbita está en uno de los focos, en este caso parece simétrico, parece un círculo. Se meten simplemente esos valores aquí, se pone A sobre B, se hace esto, y el valor que sale es el valor de excentricidad para esa velocidad. Digo por esa velocidad porque tú puedes variarlo, puedes reiniciar, y entonces aquí, ahora quiero que sea, por ejemplo, es que pasa que si lo ponen más largo, se va. Si ponen un poquito más largo, yo sé que ya se va y se sale no sé si se sale en este caso de la... Sí, ya no se puede medir, es mejor hacerlo más pequeño. Aquí ustedes lo pausan aquí y lo reinician acá. Hacer un poquito mejor, más pequeño. Lo bajan un poquito más. Bajan un poquito más. Y hacen diferentes excentricidades. Además que el valor aquí de la velocidad no se ve. A menos que utilicen el software que yo tengo. A menos que mañana le haga uno en GeoGebra. Porque este no dice el valor de la velocidad. Bueno. Bien. Voy al simulador este que está aquí. Para continuar, este que está aquí. Este es hecho en física interactiva. Lo que tiene física interactiva, yo igual le dejo el link a todos, pero lo que tiene física interactiva vamos a poder ver todos los detalles. Por ejemplo, aquí, vamos a ver el primer detalle que sería lo que mencioné antes de ley de gravitación universal. Entonces vamos a tomar uno de estos que están acá, abrimos otra de estas, escribimos modelo orbital en física interactiva, para ver todos los detalles ahí. Modelo orbital en física interactiva. En el software, en el programa, pues, pero vamos a poner en el software porque se sabe que es el programa de computadora. En el software física interactiva. Lo digo por lo siguiente, porque aquí voy a ver primero lo de ley de gravitación universal, que será la atracción, vamos a ponerlo acá, y ver un detalle muy importante primero de la órbita circular. Un detalle muy importante. Entonces, pues, planto la ley de gravitación universal de Newton. Voy al simulador este, que se lo voy a dejar en el tablón. Entonces, veo lo siguiente. Aquí, miren, aquí le puse un ancla, así que él está fijo. Lo del centro está fijo. ¿Ok? Aquí mundo, por ejemplo, las condiciones, gravedad, miren que puse gravedad planetaria. O sea que no hay, esto es un entorno que no hay gravedad externa, sino acción entre ellos solamente. No hay resistencia del aire, bueno, en el espacio no hay aire. Y tampoco hay atracción eléctrica, está apagada. ¿Okay? Entonces, un detallito, claro, aquí ya mencioné antes que la constante de gravitación universal es muy pequeñita, ahí está, ¿ves? Es apenas, está en el orden de 10 a la menos 11, bueno, aquí será 10 a la menos 10, si tomo en cuenta esto que está acá. Pero es una magnitud muy pequeña, quiere decir que esas masas deberían ser muy grandes, porque cuando voy al simulador veo que la distancia de aquí a aquí son 6 metros. La distancia de aquí a aquí, la distancia entre ellos es 6 metros. Y sabemos a escala real, o sea, a condiciones reales, condiciones cotidianas, pues, que dos esferas, por más macizas que sean, a 6 metros se van a traer, no se puede apreciar la atracción gravitatoria. Así que lo que hice fue una exageración irreal, pero adaptable para el software. El objeto del centro, miren que tiene una masa. El objeto del centro, exageradamente tiene una masa
de, vamos a escribirlo aquí, más pequeño, sería 1.192 por 10 elevado a la 12 positivo kilogramos. A la positivo 12, aquí kilogramos. Esta es la masa del objeto del centro. Y aquí, este que está acá, el otro, vamos a tocarlo acá, solamente de 1 kilogramo de masa. Pues ya desvelé la velocidad, pero bueno, eso no importa. Resulta que si yo voy acá, yo puedo decir, bueno, entonces en el simulador ese, vamos a tomar esto que está aquí, vamos a ver cuánto es la fuerza de atracción entre ambos. Ah, no, parece disculpe. Aquí sería, vamos a traer la constante, porque no quiero estar. Aquí. Bueno, solamente al inicio solamente puse esa cosa de que masa del suelo de tierra para que se sepa. El software da una referencia. Entonces aquí sería, a ponerlo aquí, 6.672, porque el software intenta trabajar con valores reales, solo que las masas son exageradas porque esas densidades no es impensables, pues. No poder la simulación escala esta, porque si lo pusiera a los valores que son, esto no se pudiera apreciar, porque son escalas astronómicas y velocidades muy altas, y no, imposible apreciarse. Igual, digo, a la menos 11, 6.16 a la menos 11, que sería Newton. Ay, Newton, kilogramo cuadrado, y acá, estoy adaptando lo que está ahí, por metro cuadrado. Vuelvo a aumentar un poco. Sí. Entonces, aquí la masa, ya dijimos que la masa que puse en el centro, le puso una masa exagerada, y también la que voy a poner acá. Bueno, la pequeñita sabemos que es 1 kilogramo. Ya lo mostré, 1.000 kilogramos. Voy a poner nada más un solo cero, porque se va a confundir con 1000. Y por ejemplo, en este simulador, el software que les voy a dejar, el applet, voy a dejar, pues, el software ya ustedes lo tienen. La masa es de 1.192 por día a las 12. Acá, que se me pase. 1.192, que eso lo vuelvo a utilizar, positivo 12 kilogramos. Y este que está acá de 1 kilogramo. Bien, vamos acá. Vamos para hacer un cálculo matemático. 1.192 por 10 a la 12. Por 10 elevado a la positivo 12. No era necesario poner eso pero no hay ninguna duda. Entonces, aquí, entonces, la distancia entre ellos, entre esos dos objetos, vamos a ver aquí, que sería 6 metros. Aquí está, ¿ves? Igual tú puedes tocar aquí, porque está ubicado en el centro geométrico 0, 0. Tocas aquí para ver exactamente dónde está. Bueno, ahí está posición X es 6 y Y es 0. Así que inicialmente está ahí. Así que la distancia entre ellos son 6 metros. Así que vamos acá. Y aquí la distancia sería 6. Me voy a poner 6.0. Voy a poner tanta precisión. Voy a hacer, calculo cuánto es esto y voy a escribir la respuesta acá. Esa es la fuerza de atracción entre ellos. Nótese que se va a cancelar sin ningún problema. Se va a cancelar. Estos 2 kilogramos se cancelan con este que está acá. Y este metro cuadrado, bueno, no sé si ponerlo desde ya, se va a cancelar con este metro cuadrado que está acá. Voy a ponerlo por encima. Pero se sabe que se va a cancelar. Va a quedar solamente Newton y la unidad de la fuerza es Newton. Si no me está yendo nada. Parece que sí. Entonces voy a empezar a multiplicar. Y acá abajo pongo entonces la fuerza en Newton. Bien, sería. La constante de gravedad universal sería 6.672 por 10 por 10 a la menos 11. A la menos 11 multiplicado a 6.672 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa
que se orbita, la que está en el centro, sería 1.192, 1.192 por 10 a la positivo 12. Disculpe que vaya tan lento, es que no quiero equivocarme en ningún cálculo. Eso por 1, bueno, por 1 va a dar lo mismo. Y ahora eso lo divido entre 6 por 6, 36, así que sería 36. Entre 36. Entonces aquí dice que la fuerza es 2.2091. Vamos a ponerle 4 dígitos por el punto de evitar cualquier error. El aparato no va hasta allá. Podría ser, vamos a ponerle 3 nada más, porque igual eso no mueve 3 números por el punto. Bueno, vamos a ponerle 2 porque después vamos a poner los 4 dígitos. Estoy pasando por alto la aparición del aparato. Eso se puede después quitar para la respuesta final. Entonces, esto que está aquí es la fuerza de tracción en este sistema que está aquí. Ya sea la fuerza de tracción entre ambos y debe ser la misma. Pero uno está anclado, el sistema yo lo puedo anclar, así que ese que está anclado ya no se puede apreciar su aceleración. Si los dos estuvieran libres, se apreciara que el de menor masa, su aceleración es mayor. Su aceleración es mayor. Y más masivo, su aceleración es menor. Por la ley de Newton. Entonces, pero es una sola fuerza de tracción entre ambos, mismo valor entre ambos. Bien, entonces, eh, eh, lo siguiente sería ver el asunto de la velocidad. Aquí hay un valor de velocidad que se le puso, que es 3.640 metros por segundo. Esa es la velocidad tangencial aquí. Entonces, aquí la velocidad tangencial, o sea, que va hacia afuera, es 3.6. Entonces, que está como, intenta ponerse como escala, una escala apreciable, distancia corta y una velocidad corta que uno puede apreciar, no, velocidad, no a dimensiones astronómicas. Entonces, aquí, por otro lado, a poner una línea de división, aquí, separo esto y veo el siguiente detalle. La velocidad tangencial, poner así, v de velocidad tangencial es igual a 3 puntos, no 3000, 3.64. No, vamos a quitar ese 0 para evitar ese problema. A veces omito algunos dígitos, pero es para que se distinga, porque no, me preocupa que después se confunda con 1000. Esta es la velocidad tangencial. Aquí está, tangencial. Entonces, claro, va a ver qué características, o sea, ¿por qué hago énfasis en esta velocidad, en ese valor de velocidad? Bueno, por lo siguiente, nótese que cuando ahora hago la simulación a esa velocidad y esas condiciones, ya sé la fuerza de tracción, que era exactamente 2.209, 2.2091 newton, aproximadamente. No exactamente, sino aproximadamente. Y que la velocidad tangencial es esta, que te queda qué pasa cuando se da esa situación. Vamos a echarlo a andar. Se está viendo que se está generando una órbita circular. Vamos a ver ese detalle muy importante. Él mantiene su órbita circular. ¿Cómo sé que es plenamente circular? Miren que, claro, en la realidad en las estrellas o los planetas también, las estrellas que se orbitan, también se están moviendo en la galaxia. Pero aquí lo puse anclado para que nuestro sistema de referencia esté referenciado con esa estrella. Miren que yo puedo pausar esto y ver lo siguiente. Aquí hay 6, o sea, sin ninguna duda es una órbita circular. La distancia aquí es 6. Y aquí también es 6. Y aquí es 6. Así que es un círculo. Recuerda que el círculo se caracteriza porque la distancia al punto de giro es constante. ¿Ok? Entonces, sin ninguna duda, es una órbita circular. Entonces, vamos a ver el siguiente detalle. Yo sé que la fuerza de tracción, hacia acá va la fuerza de tracción entre los dos. Es central, ¿no? La tracción entre ambos. Y acá es la velocidad tangencial. O sea, que va tangente a la trayectoria. Entonces, aquí hago referencia a una cantidad, pues, llamada la fuerza centrípeta. Voy a poner aquí, fuerza centrípeta.
ella tiene que ver debido a la inercia del objeto. Esta fuerza que está aquí, en un poquito más pequeña, no tan grande. Tiene la siguiente forma, después voy a escribir el asunto de a qué se debe. Es una fuerza, pero estoy metiendo las flechitas arriba para no gastar tanto tiempo en eso. La C centrípeta es igual a la masa multiplicado por la velocidad tangencial al cuadrado. La velocidad entre la distancia del objeto al punto de giro. Esta es la velocidad tangencial. Pero ¿a qué se debe esta pues, que le llaman fuerza? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en el espacio no hay ya hablamos de lo que era la conservación de P. P se conserva, la cantidad de movimiento hasta acá se conservara si no hubiera un campo de fuerzas. P como cantidad de movimiento. P como cantidad, P como cantidad de movimiento. Se conservara si no hubiera un campo de fuerzas sobre ella. ¿Okay? O sea, que siguiera una línea recta indefinidamente hacia acá, pero como sí hay una fuerza, que es este campo de fuerza que está aquí, vamos a poner otro color, hacia acá está siendo traído, hay un campo de fuerzas, P no se conserva. Así que cuando P varía, hay una fuerza. ¿Ok? Pero lo hemos dicho, en la ley de Newton, la fuerza también puede manifestarse en un objeto sobre cómo el cambio de momentum a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, él lo está realizando directamente trabajo sobre él porque va hacia acá. Entonces, la fuerza que ejerce realmente es porque él la cambia de dirección, lo está haciendo, esta fuerza que está aquí, la está haciendo cambiar de dirección, P varía, la dirección de P varía, pero se mantiene el asunto de la fuerza gravitatoria. Entonces, hay un equilibrio entre la fuerza de atracción y la inercia, y una fuerza inercial, para la respuesta inercial, a ponerla en amarillo, no sé. Lo voy a poner en una flecha amarilla del mismo tamaño y en dirección contraria, así. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribirlo en negro todo. Sería acá es la fuerza gravitatoria, fuerza G, entre esos dos. Y aquí una respuesta inercial, que es la ley de Newton, vamos a por aceleración. Sí, porque aquí, debido a la inercia de él va a intentar mantener su estado de movimiento, esa dirección a una velocidad fija. Pero no lo puede conseguir porque hay un campo de, un campo de fuerza, que es la fuerza gravitatoria. Entonces, es como si fuera el término acción-reacción de los planteamientos de la ley de Newton, de los principios de la ley de Newton. Si él hace una fuerza, hay una fuerza sobre un objeto, la reacción de él tiene que ver con la inercia de él. Así que hay un equilibrio entre las dos. Esto sería una fuerza inercial. Una fuerza inercial. Como están equilibradas, entonces la velocidad tangencial se conserva. La velocidad tangencial se conserva. Ese es el detalle. Así que, como respuesta a eso, si están equilibradas, pues, si están equilibradas perfectamente, se va a ver el asunto de la velocidad constante. Porque lo que pasa es que aquí también, esa fuerza escrita así, también da una idea de una fuerza inercial, como si fuera una fuerza de fuga. Realmente la dirección de la fuerza hacia adentro, pero aparenta una fuerza, es como si tú tienes un objeto, como si fuera una piedra, aquí tienes una piedra, y la amarras a una cuerda. Amarraste eso a una cuerda. Amarras aquí y le estás dando vuelta en este punto. Entonces tú ves que entonces tú le estás dando una trayectoria. Tú le das una trayectoria así. Porque tú la estás girando en torno a algo. Entonces, claro, tú estás forzando que no se considere la dirección de la esfera, sino que tú con el hilo estás forzando que venga hacia acá. Hacia acá estás forzando, hace que se mantenga hacia acá. Entonces tú estás generando una fuerza centrípeta porque hace que quede la fuerza hacia acá. Aunque intenta mantener así. Entonces, debido a la inercia del objeto, se genera una fuerza que aparenta ser centrífuga hacia acá. Y la magnitud de esa se relaciona con esta cantidad que está aquí. Entonces que aquí yo voy a calcular de antemano, entonces, ¿cuánto vale esa fuerza centrípeta? Que pudiera ser una aparente fuerza hacia afuera.
de equilibrio. Así que, bueno, vamos a quitar esto que está aquí y vamos a calcularlo, pues. ¿Cuánto sería? Vamos a ver aquí. Sería, vamos a poner la masa de ese pequeño objeto es de 1 kilogramo. 1.0 kilogramos. La velocidad tangencial ya está dicha ahí. La velocidad tangencial, dijimos que era 3.64, le quité el 0. Me fue para allá. 3.64 metros por segundo. Y aquí la distancia entre ambos, ya dijimos que la distancia son 6 metros. 6.0 metros. Hago el cálculo matemático. Ya vamos a calcular eso. Sería 1, va a dar lo mismo, por 3.64. 3.64, ¿no? Elevado al cuadrado. Y después se lo divide entre 6. Ahí está, da lo mismo que, casi lo mismo que está al otro lado. 2 puntos. Casi lo que está del otro lado. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio entonces entre esta fuerza que aparenta ser fuerza de fuga. Aquí aparenta ser una fuerza de fuga, voy a ponerlo en verde. Esta parece una fuerza debido a la inercia, pues. Aparece una fuerza de fuga y la fuerza de atracción gravitatoria. Hay un equilibrio entre los dos puntos. Ese equilibrio es que la órbita va a ser circular. Hay que estar claro en eso. Si hay un equilibrio entre la fuerza inercial y reacción, pues. Entre la fuerza inercial, o sea, fuerza inercial me refiero a que, vuelvo y digo, va a intentar mantener esta distancia, una dirección de velocidad hacia acá. Pero como la fuerza de gravedad lo sigue jalando, hay una reacción inercial aparentemente hacia afuera, de fuga. ¿Okay? Pero lo que pasa no es que cuando estas dos se equilibran, la fuerza gravitatoria en este caso, y la fuerza inercial, y la reacción inercial, entonces aquí sale si son exactamente iguales, aquí una velocidad tangencial que puede ser incluida en una fórmula llamada fuerza centrípeta, y entonces se generan órbitas circulares. ¿Okay? Entonces, en que cuando la órbita es circular, hay que estar claro en lo siguiente: cuando la órbita es circular, no, la atracción gravitatoria, la fuerza gravitatoria no hace trabajo sobre el objeto en todo su camino. Si la órbita es circular, porque el desplazamiento, el vector de desplazamiento es hacia acá y el vector fuerza es hacia acá. Hacia acá, voy a escribirlo aquí, me escribí antes, hacia acá va la fuerza y hacia acá va en los cambios de ubicación. DR son la trayectoria. Vamos a poner a DR como la trayectoria, por donde está tomando. Miren que son perpendiculares, ahí entonces el ángulo es 90 grados. Y vimos el asunto del trabajo. Si el trabajo, el ángulo entre dos, el trabajo entre dos, el producto interno entre dos vectores son 90 grados entre ellos, no hay trabajo. En el caso circular no hay trabajo. Por eso no lo acelera. Por eso que la energía cinética se conserva. Recuerden que el asunto del teorema de trabajo de energía. La energía cinética no cambia si no hay trabajo sobre el objeto. Para que cambie su energía cinética requiere ya trabajo y no hay trabajo. Entonces, noten entonces el siguiente detalle. Vamos a poner esto un poquito, vamos a aumentarlo. Déjenme un segundo y vamos a escribir todos los detalles. Bueno, aquí por lo menos se puede apreciar que hay una correlación entre ellas, hay un equilibrio entre ellas. Por eso se forma ajá. Eh, en este caso, se forma una órbita circular. En el caso en el caso que se está viendo, voy a poner un poquito más pequeño, fondo blanco, aquí. En este caso, cuando se da esas condiciones,
¿Me explico? En el caso que la fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza centrípeta, que tiene que ver con la velocidad tangencial, sean iguales, entonces la órbita es circular. Y, y si la órbita es circular, quiere decir, ya le mencioné antes, que se va a mantener una velocidad fija. Y no aumenta porque no hay trabajo sobre el objeto para que, porque si no son perpendiculares la atracción gravitatoria, si no son perpendiculares la atracción gravitatoria y la trayectoria del objeto, entonces, en el caso que no sean perpendiculares, entonces hay trabajo de que él empieza a cambiar su velocidad. Es justamente lo que voy a hacer a continuación. Voy a reiniciarlo. Y ya sabemos que justamente para esa velocidad de 3.640 se forma una órbita elíptica, quiere decir que la velocidad la fuerza centrípeta y la tensión gravitatoria están equilibradas. Ahora vamos a desequilibrarla, vamos a aumentar aquí, a ponerle 4.2, me parece que está bien. Ahora, ¿cómo es la órbita? Vamos a ver. Ya evidentemente, vamos a esperar que termine la órbita. Resalta a la vista que no puede ser circular. ¿Por qué? Vamos a pausarlo aquí. La distancia, aquí por ejemplo sería 1, 2, 1. Bueno, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, podemos hacer lo siguiente también. Porque ¿cuánto vale esto? Ajá, sería cada uno 5, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Acá son 18 metros. De aquí a aquí son 18 metros. Igual que exageré la masa de manera absurda, de manera irreal para poder que se haga el diagrama. Pero concuerda con el modelo, que serían aquí 18 metros de eje mayor. O sea, parece que el eje mayor. ¿Hay cuánto es de eje menor? No, pues me parece que es como por aquí, algo así. Bueno, aquí puede ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como 17. Hay un pedacito que unía más o menos 17. Ustedes lo pueden ir viendo así. Aquí, si mi eje menor, aquí sería 17. 17 metros. Entonces, ahí tengo semieje mayor, que es, perdón, hay que dividirlo entre dos para poder saber cuánto es. Pero A sería 18 metros y B mayúscula sería 17, como dije antes. Entonces, si quiero saber cuánto es, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en negro para que se vea. Entonces, ahí A sería 18. Pero el semillaje mayor, lo dije mal, es igual a entre 2, que es igual a 18 metros entre 2. O sea, que da 19 metros. Disculpen, 9 metros, disculpen. 9 metros. Igual acá. Entonces, el doble del semieje mayor es 17 metros. Pero semieje menor es B, es la mitad de esa longitud. Sería B entre 2, 17 metros entre 2. Eso es igual a 8.5. Creo que es 8.5. 17 entre 2. Sí, 8.5. Sería 8.5. Entonces voy a anotar eso. Entonces, ahora A, en este caso que acabo de poner, a esa velocidad, yo la voy a anotar, sería ahí. El semieje más grande sería 9 metros. El semieje más pequeño me parece que es 8.5. Pues no puedo ver exactito, pero puedo hacer la aproximación mejor que pueda. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí está. Voy a borrar todo eso. Y eso lo escribo acá. Pero voy a anotar aquí un ejemplo. Voy a poner aquí el tercero, que sería ejemplo. Ejemplo de lo que me interesa.
ejemplo 1, ejemplo 1, ejemplo 1. Si la velocidad tangencial es, aquí, la velocidad tangencial, voy a ajustar esto, y dijimos que la velocidad tangencial es 4.2 metros por segundo, 4.20 metros por segundo. Aquí sería, para el caso de la velocidad tangencial, de 4.20 metros por segundo. Aquí, 4.20 metros por segundo. Escribo el comentario, la órbita es elíptica. La órbita la, la órbita es elíptica. La órbita es elíptica. La órbita que lleva tilde. La órbita es elíptica. Ahí la órbita es elíptica. Para esa velocidad tangencial, la órbita ya no es circular, sino es elíptica. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimé que los semiejes, el A, me parece que era 9.0 metros. Ahí, cuando se hace el experimento, se tiene que ver bien. Ahora, acá, con el B, el semieje menor es 8.5 metros. ¿Ok? Aquí. Entonces, ¿cuánto sería la excentricidad? La excentricidad es esta que está aquí, ¿no? Esta que está aquí, copiar. Vamos acá. Y aquí la excentricidad, ¿cómo se llama? La excentricidad sería la B, ya vimos que es 8.5 metros y la A era 9.0 metros. Calculo eso directamente, no voy a poner en tantos detalles, pero es que no, pero que todo es así, es adimensionado, no tiene unidades de medida. Sería 8.5 dividido entre 9. Y después de esa respuesta le saco la raíz cuadrada. Ahora 1 menos eso, 1 menos esto. Y después le saco la raíz cuadrada a esa respuesta. Entonces ahí sale que es 0. Vamos a poner 3 dígitos. Bueno, 32,86. Le puse 4 dígitos, pero bueno, estoy exagerando un poco en la precisión. El asunto es que con esta velocidad se genera esa excentricidad. Con esta velocidad se genera esta excentricidad para esta órbita. Entonces, deberíamos saber que para el caso este que está aquí, ¿cuánto será la excentricidad? En el caso anterior, para esta velocidad la excentricidad debería ser 0. Lo voy a recalcar acá. Sí, porque aquí, regresamos al caso anterior, porque aquí entonces la velocidad y es cuando era 3.640 y se hacía la órbita. Ahí en todos los casos, ya lo dije antes, era 6. O sea, por todo A y B eran 6. A eran lo mismo. Eran 6. El semilleje mayor, el semilleje menor era. Vamos a pararlo aquí. Sí, porque eso fue lo que se vio en antes. Claro, de aquí a aquí entonces sería 12. De aquí a acá. De aquí a aquí. La A mayúscula va a ser 12. La A mayúscula. A mayúscula es igual a 12 metros. Y lo mismo para el lado de acá. No hay mucha diferencia para el lado de acá. Al lado de acá es la misma cosa, sigue siendo acá también 12 metros. Porque es un círculo. Cuando es un círculo va a pasar eso. Sería 12.0 metros. O sea, sería 6 el semieje mayor y 6 el semieje menor. O sea, aquí sería, para los casos de acá, copio esto que está aquí, lo pego acá.
Espero que no lo separe mucho. Entonces aquí ambos, si ambos son aquí, en el caso de ese aquí, pues yo puse esa, ambos son 6, la misma cosa, 6.0. Entonces cuando introduzco los valores aquí, no hay mucho que decir aquí. Cuando lo pasé como muy obvio, muy trivial, pero mejor escribirlo por lo menos una vez. Aquí sería 6.0. Aquí también 6.0. Evidentemente eso va a dar 0, porque aquí 6 entre 6 va a dar 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 0, y raíz cuadrada es 0. Aquí la excentricidad sería igual a 0. Y eso entonces refleja el hecho en el cual cuando está equilibrado, la velocidad, para esta velocidad, esto va a dar aquí la excentricidad 0. Pero eso se va al hecho de que está equilibrado la fuerza centrípeta con la fuerza centrípeta con la de gravitación universal, la fuerza de atracción gravitatoria. Pero si no están equilibrados, entonces empieza a formarse elipses. Y se hace trabajo sobre el sistema. Porque, por ejemplo, vamos a regresar al caso anterior. Aquí, a poner, tenemos 4.2, que tampoco lo mencioné. Y vamos a echarlo a andar y ver el siguiente detalle. Ahora sí se puede decir que en algunas ocasiones sí se está haciendo. Miren que la velocidad, aquí se muestra la velocidad del objeto este. Miren cómo cambia, cómo va cambiando. Cuando se acerca, aumenta su valor. Aumenta su valor. Ahora está variable, porque en antes, bueno, no lo mencioné, bueno, aquí estaba, que era la velocidad fija en todos los casos. Pero ahora sí está cambiando el asunto de la velocidad. Vamos a pausarlo aquí, ver un siguiente detalle. Vamos a intentar verlo a escala, si es que es posible verlo. Aquí está el vector dirección fuerza y aquí está el vector dirección velocidad tangencial. No es muy difícil ver que ahora no son 90 grados entre ambos. Aquí no es 90 grados. Este ángulo que está aquí, en este caso es menor de 90. Ven aquí, el ángulo es menor de 90 grados. Eso no es muy difícil verlo. Así que ahí el trabajo no es cero, quiere decir que hay trabajo sobre él. Si hay trabajo, se ejecuta el teorema de trabajo de energía, en el cual está cambiando la energía cinética. Así que por eso se ve que tiene diferentes velocidades. Y miren que ahí, como se está viendo, en el caso anterior, cuando pusimos aquí 3.640, 3.640, ahí, cuando se observa el valor de velocidad, miren, nunca cambia la velocidad. Por ende, no cambia la energía cinética. Y no cambia la energía cinética porque la fuerza de gravedad no hace trabajo sobre el sistema, por eso no cambia su velocidad y por ende la órbita es elíptica y la excentricidad tiene que dar cero. Ahora, para el caso que la velocidad ya no se equilibre con la fuerza gravitatoria, porque miren que al inicio la distancia y la masa es lo mismo, así que el valor de fuerza gravitatoria es la misma. Pero ahora, si yo lo aumento, vamos a llegar a ponerle 4.4 para ver hasta dónde llega. Vamos a ponerle 4.2 porque fue el que se calculó en antes. 4.2 fue el que se hizo aquí, ¿no? Ya nos queda tanto tiempo. Bueno, entonces aquí, vamos a echarlo a andar. Y ahora está cambiando, ¿ven? Está cambiando, está cambiando. No quería hablar sobre el asunto de la conservación muy angular, porque ahí los valores no se pueden concretar. Pero esto es una de las leyes de Kepler. Él está barriendo áreas iguales en tiempos iguales, porque eso es una ley de Kepler. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, eso es muy medular en astronomía. Aquí, cuando está más cerca, aumenta su velocidad. Entonces tiene que barrer esta área que está aquí en un tiempo. Aquí va más lento, así que vamos a suponer que intento hacer dos áreas iguales, dos superficies iguales. Entonces, estas dos secciones cónicas, estos dos segmentos que están aquí, segmentos si las pudiera pintar, esto que está aquí, esta área, a poner área 1,
y está aquí área 2, tienen el mismo valor. Área 1 es igual a área 2. Tiene el mismo valor de área superficial. El contorno sería esta línea que está aquí y la trayectoria de la órbita. Entonces él tiene que pasar de aquí a aquí, por ejemplo, de este punto, voy a ponerlo aquí, de este punto a este punto tiene que hacerlo en el mismo tiempo que lo hace de aquí a aquí. Por ende, cuando está más lejos la velocidad es menor. Eso también tiene que ver con la conservación del momento angular, pero no lo mencioné de manera completa, por eso no lo quiero introducir ahora mismo. Pero esto es una ley de Kepler, que tiene que ver con movimiento orbital, y se está manifestando aquí. Mire que también tiene que ver, también está relacionado se puede relacionar con el concepto de trabajo de energía. Porque cuando se ve aquí, por ejemplo, continuamos, este, se ve el cambio, el trabajo está cambiando porque cuando se ve la diferencia de ángulo, hay una diferencia de ángulo ahora, por ejemplo aquí, ahora el ángulo puede ser diferente, no tiene por qué ser el mismo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo negro que es mejor. Este es la dirección fuerza, la fuerza gravitatoria, y aquí la dirección velocidad tangente. Ahí se ve de nuevo que ahora el ángulo aumentó. El ángulo aumentó. Cuando va cambiando el ángulo, cambia el trabajo, así que cambia la aceleración también en el sistema, así que en la esfera, así que la velocidad cambia. Bueno, vamos a meter una órbita más, no sé si alcanza el tiempo, o para ver. Bueno, vamos a hacer una más. Vamos a poner una más. El ejemplo número 2, para culminar esto, copiamos todo. No sé si he copiado todo, la verdad. Voy a intentarlo para ver. Copiar. Nada más, y lo pego. Y solamente coloco lo que me interesa. Copiar. Ahora, ya decimos que este es el caso de equilibrio. Así que, bueno, uno mejor lo voy a quitar. Voy a quitarlo. Y este que está aquí entonces, vamos a poner un segundo ejemplo donde aumento un poquito más la curvatura. A ver si lo alcanzo. Por un ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Y calculo de nuevo la excentricidad. Entonces, número 2. Vamos a cambiar la velocidad y vamos a ver cómo cambia los valores de excentricidad y todos estos valores correspondientes. Recuerden que A minúscula y B minúscula son el lado largo y el lado corto respectivamente. Vamos a cambiar esto que está aquí. Miren que solo hay un valor exacto para órbita circular, solamente un valor exacto. Porque si ese valor que está aquí, ya sabemos que si el valor es 3.640, la órbita es circular. Y luego la velocidad, claro, la velocidad está relacionada con la fuerza de atracción gravitatoria. En esas condiciones, pues, esa atracción gravitatoria, esa distancia, esos valores de masa, esa distancia y esa velocidad, no hay trabajo sobre la esfera, así que no se acelera. Bueno, no se acelera en el sentido a escalar, pues cambia de dirección. Pero el asunto es que ahí la órbita es circular. Entonces, aquí, si lo hago más grande, ya vimos que se sale. Vamos a poner 4.4. Voy a exagerar un poco, para ver si se puede generar, pero que no se salga de aquí. Se sale. Vamos a poner un poquito más. 4.3. Que se salga de aquí. Perfecto. 4.3. Vamos a agarrar esa. Pero 4.3 evidentemente no es circular ya. Y mire que va más lento. Mientras más lejos está, más lento va. Eso es una cosa que satisface una de las leyes de Kepler. Entonces, ahí está. Si es más grande, no es circular. Y vamos a ponerla más pequeña. Vamos a poner menor de 3.64, porque aquí lo tengo mencionado. Órbitas circulares a 3.64. Vamos a ponerlo aquí a 3.4, menor. Vamos a poner 3. Vamos a poner 3.4, porque voy a que se estrelle con eso.
Bueno, evidentemente no es, a poner un poquito más pequeña, para que se aprecie que si es más pequeña, ya mire que ya no es circular, pero que se aprecie que realmente es eléctrico, 3.2. Vamos a intentarlo ahí. Ahí está. Para descubrir si es eléctrico o circular, hay que ver el hecho de que, por ejemplo, hacer un poquito más pequeño todavía, 3.1, hasta que se vea plenamente que mientras más disminuyo ya no va a ser, por un valor exacto sí, entonces aquí por ejemplo, eh, aquí por ejemplo, se verá que del lado de acá, de aquí a acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9 y medio. Aquí la A grande es 9 y medio. Es igual a 9.5 metros. O sea que la A minúscula sería, como es la mitad de 9.5 metros, sería igual a 9.5 entre 2 da 4.75 metros. Resulta que vamos a decir acá, del lado de acá, el que aparenta ser de acá, me parece que es aquí el centro simétrico. Sí. Aquí sería. Vamos a contar los enteros, después sumo las piezas. Aquí parece que fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 9, 9.0. No es un círculo, un lado es más largo que el otro. Aquí ve 9.0 metros. Entonces, el área menor va a ser, por ejemplo, me puse 9 ahí, 9.0 metros. No, espérense. Entre 2 a 4.5 metros. Aquí me equivoqué, aquí era, no lo puse, aquí era 9 metros. 0 metros. Bueno, voy a hacer uno más porque ya casi no me queda el tiempo. El asunto es que ahí solamente para un valor de velocidad exacta es que es una órbita circular, en la cual tiene que estar equilibrado. O sea, en el momento que se iguala esta fuerza con esta fuerza, si son iguales, la órbita es elíptica. O sea que a ponerlo aquí, no sé si me alcanza el tiempo. Voy a intentar salvarlo. Si son iguales, la órbita es elíptica. Digo, circular, disculpen. A poner aquí un comentario. Si estas fuerzas son iguales, la órbita es circular. Listo. Entonces, esto es un comentario solamente. Que voy a hacer el último ya para culminar. Después guardo eso. Bien. Este que te haga ejemplo 2. Entonces, aquí voy a poner. Pues me está yendo el tiempo. Van 5 minutos, no sé si pueda. Pero voy a intentarlo. Otro punto, creo que era 4.3. Punto 3. Y voy a ver cuánto vale la excentricidad cuando estoy. Me parece mejor aumentarlo, no disminuirlo, sino aumentar la velocidad. Aumento la velocidad en el punto de equilibrio. Cuando es justamente el punto de equilibrio, la excentricidad es 0. Y para que se note que si aumenta la excentricidad, la velocidad de fuga aumenta. Pero igual, si también la velocidad disminuye, también aumenta la excentricidad. La excentricidad vamos a detenerlo ahí y vamos a medir lo que se pueda. Entonces aquí voy a hacer lo más rápido que pueda. En 4 minutos. De aquí a aquí, el semieje mayor. Pero cuando no lo puedo medir directamente, lo escribo con una letra mayúscula A es igual a, voy a escribirlo aquí,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, casi 19. 19.8. Pone A igual 19.8 metros. Claro, dice que sería 19.8 metros. Creo que lo medí bien. No sé. Aquí sería la A minúscula. Es igual a esa A mayúscula entre 2. Igual a 19.8 metros entre 2. Debe ser igual a 19.8 entre... Bueno, no sé si lo medí bien, lo conté bien. 9.9. 9.9 metros. Porque la A minúscula es igual a 9.9 metros. A ver si mi es menor. Creo que está aquí. Me parece que está aquí. Uno busca la forma que los extremos sean más largos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Un poquito más de 18, pero 18. Vamos a poner 18 aquí. Así que B es igual a 18.0 metros. O sea que B, el semieje menor es 18.0 metros entre 2. 9 entonces, 9.0. Así que son 9 metros, ¿sí? Entonces el semieje menor son 9.0 metros. Así que aquí sería a una velocidad de la velocidad que le puse. Vamos a ajustar. Y aquí era 4.30. Aquí 4.30. El semieje mayor es 9.9. El semieje menor es 9.0. Entonces aquí sería B, ¿no? B es aquí, B sería 9.0. Sería 9.9. El lado hasta abajo. Entonces aquí simplemente sería 9 dividido entre 9.9. A eso le saco la raíz cuadrada. Perdón, eso lo elevo al cuadrado. Ahora 1 menos eso. Y de último a eso le saco la raíz cuadrada. De último, uno saca la raíz cuadrada. O sea que sería 0.4165. Mira, entonces que cuando se va alejando del punto de equilibrio va aumentando la excentricidad. Mira, ¿ven? Si de la velocidad tangencial que hace el equilibrio entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta, mire que mientras más aumenta la velocidad tangencial, la excentricidad también va aumentando. La excentricidad de la órbita.